claro, el conocimiento de Lo que no Dios. estaba disponible era la información a base de Cristo. Exactamente. Cuando esta gente vivió, Sí. Todos los judíos Y Pablo inclusive postula que los que sin ley han muerto, sin ley será juzgado. Pero ellos estaban viviendo también en otros sitios, me hablaste de la China, qué sé yo, y por allá el Nuevo Testamento estaba por Israel. Por eso, O sea, que eran otras y tierras. no podemos perder de perspectiva No había evangelización. que las religiones han pedido prestadas conceptos una de las otras. Pero ese no es el problema. Pero es que no había conocimiento para poder prestar. Sí, claro que Pero sí. así es que se desarrollan en sociedades distintas. Se desarrollan en sociedades distintas, pero unas a las otras sociedades se fueron comunicando y fueron encontrando O similitudes. sea, que había la información. Había una cosa en común, que creían en algo superior a ellos. Creían en algo superior. Por eso cuando O sea, no tenían la información. pero el problema básicamente no era que creyeran. Por ejemplo, cuando uno analiza la expresión del salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia ¿qué? Anuncia la obra de sus manos. Pues mira, cuando uno ve eso desde el punto de vista del indígena nuestro, que se iba al monte, que adoraba al monte, que adoraba la naturaleza, obviamente era en principio una intención de identificarse con ¿qué? Con algo superior. Era innato. Pues claro que sí, el ser humano ha nacido para adorar. Esa es la gran responsabilidad misionera de la fe cristiana, que nosotros necesitamos aprovechar la necesidad que el hombre tiene para adorar, que fue lo que hizo Pablo cuando llegó a Atenas. Quiso aprovechar la necesidad que el hombre tenía para adorar e introdujo al Dios al Dios no conocido. Pero el gran problema es que como el hombre siempre anda buscando más allá de lo que son sus límites, por ejemplo, una de las cosas que vamos a descubrir hoy con Confucio jamás pensó, ni postuló, ni desarrolló una filosofía religiosa que lo llevara a una deidad. No, él no andaba buscando eso. Sin embargo, el hombre, como dice Pablo en su carta a los Romanos, en lugar de reconocer que bueno, hay una creación, qué bueno que el cielo cuenta la gloria de un Dios, qué bueno que el firmamento anuncia la obra de sus manos, qué bueno que el río anuncia que hay un creador, que el mar anuncia que hay un creador, pues no hay ningún problema. Pero el ser humano, en esa necesidad de seguir buscando, entonces lo que hizo fue que declaró al mar su Dios, al cielo su Dios, a los ríos sus dioses. Entonces Pablo lo dice en su carta a los Romanos, dice, finalmente ustedes terminaron adorando a las criaturas. Y dice Pablo más, dice, y como resultado de ello se corrompieron. Entonces ahí ese fue el gran problema, que no solamente adoraron, sino que se corrompieron, y se corrompieron a tal grado que dice que cambiaron el uso de las cosas que eran naturales por usos contranaturales. O sea, es decir, que fueron más allá. Y ante ello, pues cuando uno hace este análisis comparativo, por eso es mi énfasis, podemos encontrar en cada una de las religiones elementos de virtudes parecidos a la fe cristiana, pero el que encontremos elementos de virtudes de la fe cristiana no quiere decir, como mucha gente dice por ahí, que todos los caminos conducen a Dios. ¿Ven? Eso es importante. No lo quiere decir, no quiere decir que todos los caminos conducen a Dios, porque llana y sencillamente muchas de estas corrientes que en principio tienen buenas intenciones, es la intención de identificar a un ser supremo, a un ser superior, pero en el camino de esa búsqueda se detienen para adorar a las criaturas. Mire, Buda nunca pretendió que se le aceptara como Dios, pero sin embargo, finalmente el hombre buscando su conveniencia, ¿se acuerda lo que hablamos de Buda, verdad? Que el hombre buscando su conveniencia, digo, óyeme, todo lo que exige Buda para la ley moral, yo no lo puedo cumplir. Pero entonces vamos a convertirlo a él en un Dios y vamos a declarar que lo que yo no puedo lograr por mis propios méritos en la ley moral, él me lo puede proveer en su gestión de deidad. Y fíjense que una conveniencia del ser humano provocó, por ende, que un individuo que nunca
que nunca ostentó que se le reconociera como parte de una deidad, terminara siendo ¿qué? Una deidad. A tal punto que usted hoy observa en los lugares donde hay templos budistas o donde hay actividades budistas, que allí tienen al Buda. Y lo que es más gracioso es que si le tiramos chavito o si le damos un sobito con Bengay en la barriga, el panorama del día o de la semana o del mes o del año o de la vida puede cambiar con suerte. Ese es el elemento que uno, por lo menos yo persigo dentro de esto, o sea, porque de luego uno no puede tapar el cielo con la mano, uno tiene que aceptar y decir, mira, en el judaísmo hay virtudes, en el islamismo hay virtudes, en el mundo hinduista hay virtudes, en el mundo budista hay virtudes, en el mundo confucionista hay virtudes, claro que las hay, pero el gran problema es que en lugar de reconocer al que creó la naturaleza, quedaron atrapados y entrampados en el remolino de la propia creación. Y desde luego, eso es lo que hace distinta a la fe cristiana. Pero los líderes lo permitieron. Confucio, siendo un hombre... No lo permitió. Bueno, no lo permitió, pero su intención no era ser una deidad, pero luego lo aceptó. No, él murió cuando Confucio murió en el año 459 antes de Cristo. Pero independientemente Confucio... Ni Buda tampoco. Pero tampoco refutó. No había nada que refutar porque su filosofía no era religiosa, era una filosofía de vida práctica. Pero los demás creían que era... No, lo tuvieron como maestro. Todo aconteció después de su muerte. Okay. Igual que Buda. Cuando Buda muere, yo tenía esa duda. Cuando Buda muere, siguen pensando que él es un gran maestro. O sea, mientras Confucio estuvo vivo, fue un filósofo. Sí, 200 años después, entonces vienen a decir que Buda puede ser un dador de gracia. Mire, dentro del cristianismo tenemos los mismos fenómenos. O sea, los mismos fenómenos. Yo no quiero entrar en el detalle, ¿verdad? En su momento vamos a entrar en el detalle, pero tenemos los mismos fenómenos dentro del cristianismo. Dentro del cristianismo, cuando uno lee la historia de María, la madre de Jesús, uno ve en la Sagrada Escritura, por parte de los escritores bíblicos, un reconocimiento sacro, reverencial a la persona de María, pero no un reconocimiento de deidad. No. Entonces, fíjense lo interesante. ¿Quién produce el reconocimiento de la deidad? Una facción del cristianismo. ¿Cuándo la produce? Hace unos poquitos años atrás. Que entonces, dentro de una decisión conciliar, se reconoce, se acepta y se declara como tradición que María es corredentora, que María es codadora de gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno lo ve dentro del marco de la opinión bíblica de los discípulos, Pablo no habló de María. Y obviamente cuando Pablo ministró, María estaba viva, pero no habló de ella. Los apóstoles no hablaron de las funciones de María en términos del ministerio. O sea, no era indispensable la presencia de María en ningún acto de la iglesia primitiva, pero sin embargo la tradición finalmente fue empujándola. Ese es el gran problema que tenemos los seres humanos. Mire, por eso es importante que los cristianos entendamos que toda la gloria, toda la honra le corresponde ¿a quién? A Jesucristo. Porque aún dentro de los movimientos cristianos, fíjense que ya tal vez la semana que viene o la próxima semana de arriba vamos a empezar a hablar de los fenómenos que dentro del cristianismo fueron llevados a conceptos de deidad. Y yo les puedo hablar de uno que se me viene ahora a la memoria, don William Marion Branham, que llegó el momento donde lo que él decía era autoridad, punto, aun si lo que él decía contradecía la Escritura. Fíjense que él llegó a decir que él tuvo una revelación donde él estaba sentado en el trono de Dios a la derecha. Lo dijo él, lo creemos. Entonces, ¿Quién fue ese? William Marion Branham se llamaba. El factor humano es el peligroso aquí. Bueno, permítame avanzar un poquito y ahorita volvemos y reaccionamos.